nós nesse evento do CELI, nós temos por hábito, nessa sessão dessa tarde, sempre trazer esse diálogo entre professores de universidade, estudantes que têm conexão com a educação básica e que podem trazer tanto experiências de ensino como experiências vinculadas às suas pesquisas. E nesse momento, dando continuidade a esse processo, eu convido então a doutoranda da Universidade de Manizales, que é outra universidade que é próxima a Pereira, né? Pereira é uma cidade próxima a Manizales, também no eixo cafeteiro, e a Núbia Carolina, se puder estar conosco. Graças, Núbia. Bom, Núbia Carolina Castilho Rojas é estudante do doutorado em Educação da Universidade de Manizales, cidade de Manizales, na Colômbia. Ela é mestre em Educação, especialista em Pedagogia e tem licenciatura em Língua Castelhana pela Universidade de Tolima. Atualmente, a professora Núbia atua na educação básica, especificamente no ensino fundamental, e coordena um projeto que tem o nome de PILEU, e que envolve a área da linguagem numa instituição educativa chamada José Antônio Rical. Ela também integra a rede de professores de linguagem no Núcleo Tolima, vinculada à rede Pido La Palavra, ao projeto Pido La Palavra. Bom, então, Núria, muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada. Transmite, por favor, para a professora Lina, que coordena, né, o doutorado em Educação na Universidade de Manizales, o nosso agradecimento, e estamos muito felizes de poder contar também com a sua participação. E passamos a palavra, então, a você. Muy buenas tardes para todos. Igualmente muchas gracias por este espacio. Hoy tengo la oportunidad de presentarles mi tesis doctoral titulada Imágenes sonoras y visuales, una mirada desde la literacidad multimodal y las acciones narrativas vernáculas en estudiantes de sexto grado a 11 de una institución educativa de la ciudad de Ibagué. ¿No se escucha? Sí. Bueno, bien, es que pensé que no se escuchaba. Bueno, bien. Bueno, continuamos. Bien, les voy a mostrar cuál es la ruta que voy a trazar, que voy a caminar para presentarles esta tesis. Bueno, primero voy a hablar del planteamiento del problema, voy a hablar del contexto de ocurrencia y voy a hablar del planteamiento de la pregunta empírica. Luego, después de ese planteamiento de la pregunta empírica y la revisión del estado del arte y los vacíos encontrados, vamos a hablar de la pregunta de investigación. Se plantearán los objetivos generales específicos, vamos a realizar una cartografía de sentidos teóricos con las categorías principales y vamos a hacer una aproximación a la metodología y a esta pues se va a presentar al punto en el que voy en la tesis. Entonces, iniciando con el planteamiento del problema, pues les voy a mostrar el contexto de ocurrencia. El contexto de ocurrencia, pues yo vivo en un país llamado Colombia, en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué, y pues como podemos observar en el mapa hay unos numeritos y este es el casco urbano de la ciudad de Ibagué y hacia donde está el número 4 encontramos ubicada la vereda Charco Rico Alto. Allí es donde están los estudiantes de la institución educativa San Francisco y allí pues al ser contexto rural pues encontramos que son estudiantes que viven pues de la producción del café, es una población un poco fluctuante ya que ellos van y vienen por las temporadas de la cosecha de café. Sin embargo, pues allí se habla de una escuela postprimaria en donde tenemos integrados los grados sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11. Bueno, entonces ellos, pues para llegar al punto que quiero, vamos a hablar del desarrollo del problema empírico. ¿Cuáles fueron esas categorías empíricas de iniciación investigativa? Entonces, a partir de 3 preguntas,
se aterrizaron estas categorías. Entonces, ¿cuál fue la primera? ¿A qué le llaman ellos lectura, escritura y cuál es el significado que ellos le dan? ¿Cuáles son las emociones que generan en ellos la lectura y la escritura? ¿Y cuál es el disfrute que ellos encuentran de la lectura y de la escritura? Bueno, hay un sinnúmero de respuestas. Encontramos, aquí hay algunas muy significativas y estas me dieron paso al desarrollo de la pregunta del problema pues empírico. Entonces, para ellos la lectura significa tranquilidad, desahogo. Leer y escribir nos hace crear mundos imaginarios, ellos plantean eso. Aunque sienten pereza de leer y escribir sobre lo que no les gusta, ellos manifiestan que en la casa es mejor porque en la casa no hay presión, no hay como una presión de la nota, de la calificación, digámoslo así. También se mencionó, o ellos mencionaron que les gusta leer mucho formatos multimodales y que les gustan mucho los textos que involucran todo lo de imagen, sonido y todo el contenido audiovisual. Me gusta leer TikTok, me gusta leer lo que hay en Facebook, me gustan leer las historias que tienen imágenes, que son muy cortas, que tienen el apoyo audiovisual. Si leo en el colegio me siento presionado, me siento como tensionado, pero en la casa me relajo, estoy más tranquilo. Entonces, bueno, esto me lleva a pensar la pregunta empírica de investigación y es esta. ¿Cómo las prácticas socioculturales de producción de contenido textual a través de los paisajes sonoros y audiovisuales movilizan los procesos de literacidad multimodal en los jóvenes de una escuela rural? En este caso, Chalco Rico Alto, así se llama la escuela. Entonces, esa pregunta la llevamos y la desentrañamos con el estado del arte. Entonces empezamos a buscar qué decía el estado del arte sobre literacidad en la zona rural. Entonces empleé la declaración Prisma, versión actualizada 2020, a través del proceso de revisión sistemática que se realizó y algunos de los pasos de la declaración Prisma. Se seleccionaron 104 estudios y se clasificaron en 3 panoramas: panorama colombiano, panorama latinoamericano y panorama otros países y Europa. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos en Colombia? Bueno, ¿cuál es el panorama de la literacidad en la zona rural colombiana? Bien, hay una dualidad entre literacidad y el uso de estrategias pedagógicas. La lectura y la escritura y el diseño de talleres en donde se emplea cierto tipo de estrategias para que el estudiante aprenda a leer y a escribir, para que fortalezca sus competencias literal, inferencial y crítica. Pocos estudios abogan por una visión más amplia de la literacidad que incluya lo multimodal y lo vernáculo. ¿Por qué lo vernáculo? Más adelante lo voy a explicar teóricamente, sin embargo, lo vernáculo tiene que ver con los saberes locales. Entonces, es la cultura, lo que sabe el estudiante que no se lleva al aula. Aquí en la escuela, obviamente hay que ver sus contenidos, lo que plantea el currículo, está bien. Sin embargo, hay unos conocimientos fuera de la escuela que tienen que ver con su cotidianidad, que no se incluyen directamente. Entonces, eso hace que se contextualice de alguna manera y sea más cercana la lectura y la escritura para ellos dentro del aula. Y también se habla de la brecha digital entre la carencia de conectividad. En Chalco Rico no hay una conectividad fluida, pero contamos con un punto MINTIC que lo brinda el Ministerio de las TIC acá en Colombia y es un internet básico, pero ellos tienen su conexión a internet en los momentos que van al aula. Cuando ellos se desplazan a sus casas, pues la conexión ya no es tan buena, pero sí tienen un acercamiento. Entonces el vacío es
la relación entre la producción de contenido multimodal y los saberes locales que los estudiantes tienen. En el panorama latinoamericano encontramos 44 artículos y allí pues básicamente lo que nos dice es que todavía persisten modelos en donde prevalecen las prácticas de lectura y escritura como decodificación y codificación, procesos demasiado técnicos y son procesos que son habilidades que se adquieren, pero estamos tomando como el auge de que estos sean más como prácticas socioculturales. Hay un arraigo muy fuerte a las políticas educativas y estandarizadas. Diseñamos estos talleres, diseñamos estas estrategias para que el estudiante aprenda a leer y a escribir en el aula, pero también para que mejoremos en las pruebas de estado y pues como sabemos las pruebas de estado califican en la institución educativa y pues la idea es como estar entre las mejores siempre. Entonces eso aísla un poco la finalidad de lo que es leer y escribir. Entonces, el vacío a nivel de Latinoamérica, diseño de propuestas que integren lo vernáculo al currículo y también integrar las prácticas multimodales cotidianas de los estudiantes rurales al aprendizaje formal. Ese es uno de los vacíos que se encontraron. Bien, finalmente en el panorama europeo y otros países, encontramos un uso indistinto entre el concepto de literacidad digital, mediática y multimodal. Sí, puede que estas tres se relacionen, pero cada una tiene un enfoque distinto que más adelante desentrañaré. Y el vacío más importante es que hay una ausencia de investigaciones que aborden la producción de texto multimodal y también lo relacionado con los saberes locales. Entonces, a partir de estos vacíos, se formula la pregunta de investigación: ¿cuáles son las acciones narrativas vernáculas que gestan los estudiantes de los grados sexto a 11 de la institución educativa rural San Francisco, sede Charco Rico, a través de paisajes sonoros y audiovisuales con el fin de movilizar procesos de literacidad multimodal? Entonces, a partir de allí, entonces planteamos los siguientes objetivos. Evidentemente, esta investigación es de naturaleza etnográfica. Entonces, el objetivo general es interpretar esas acciones narrativas vernáculas de los estudiantes, ¿sí? Luego, se quiere documentar esas acciones narrativas vernáculas a través de los modos semióticos. Esos modos semióticos son planteados desde Gunther Kress y Van Leeuwen. Más adelante les voy a especificar. Esos modos semióticos tienen unas categorías, entonces vamos a mirar cuáles son los que más emplean ellos. Vamos a analizar esas acciones narrativas y finalmente vamos a construir colectivamente el contenido de todas esas producciones textuales multimodales de esos estudiantes para promover ese discurso de sus saberes local, ¿sí? Hay que promover, no son narrativas vacías, son narrativas de ellos, de su modo de ver la vida, de su modo de pensar, de sus ideas en su vereda, en su contexto, en su lugar. Bueno, en esta tesis tiene algo que no todas las tesis tienen y es un objetivo práctico educativo, pues lo agregamos porque la idea también es diseñar una estrategia innovadora, pues porque queremos replicar esto para que los demás docentes de lenguaje pues se den cuenta que es muy importante traer el contexto a la escuela, el contexto de los estudiantes, su realidad al aula. Se puede de alguna manera transversalizar con los contenidos y llevar la lectura y la escritura a otro nivel de producción. Bien, desde la cartografía de sentidos, bueno, esto vamos a hablar de las categorías. Ya les he hablado a ustedes sobre la categoría principal, que es literacidad. Tenemos también la categoría literacidad multimodal y la novedad de la tesis, que son las acciones narrativas vernáculas, que a partir de los conceptos de unos teóricos como Alfred Schuss, como Rosana Guber, Virginia Zavala y Daniel Casani,
vamos a hacer el constructo teórico y esa es como la novedad aquí. Bueno, entonces, para empezar con lo de literacidad, tenemos que tener claro que alfabetizar es una cosa y literacidad es otra. Son dos conceptos totalmente diferentes. Y esto obedece a que en un principio los psicólogos psicocognitivistas planteaban la alfabetización como un proceso individual técnico en donde el individuo solamente codifica y decodifica y reproduce. Sin embargo, este discurso viene cambiando a finales del siglo XX, más o menos en el año 1980, cuando aparecen los nuevos estudios de literacidad. Los nuevos estudios de literacidad dicen, no, ya no es ya no es alfabetizar, vamos a hablar de literacidad porque es poner en contexto la lectura y la escritura. La lectura y la escritura son prácticas socioculturales porque el individuo está inmerso en comunidades. Es así como Scribner y Cole, Heath, Brian Street, Paul G., todos ellos nos van desentrañando el camino para decirnos que no es la escritura como tal, el proceso individual, sino la escolarización. Aquí hay un punto muy importante, la escolarización, lo que influye en ciertos cambios cognitivos. Claro, la escuela puede enseñar a pensar, puede enseñar a opinar, puede enseñar eh, ese tipo de procesos mentales superiores para que el estudiante ponga su voz, ¿sí? Y trayendo sus discursos, los discursos que están fuera del aula, fuera de la escuela. La gente, ¿por qué? Porque la gente participa continuamente en eventos de literacidad, ¿sí? Nosotros participamos continuamente. Nosotros producimos textos, leemos diferentes tipos de texto. Los eventos de alfabetización son fenómenos inherentemente sociales y culturales que están incrustados en una situación comunicativa, ¿sí? Una cosa es leer un texto, un WhatsApp, un texto específicamente para la reunión del líder comunal para arreglar la carretera y otra cosa es leer un discurso en la Universidad Católica de Manizales. Son dos situaciones comunicativas distintas, son dos eventos de literacidad totalmente distintos. Pero cada uno, ninguno de los dos es que tenga mayor o menor valor, los dos son válidos porque son los que se requiere en ese momento, ¿sí? Entonces, para ellos es importante que si hubo un derrumbe, pues hay que citar a la comunidad para mirar cómo vamos a hacer una carta y vamos a escribir una carta, quién vamos a llamar, ¿para qué? Para que nos ayuden a limpiar la carretera, para poder bajar los productos que se cosechan, como el café, el plátano, y entonces ahí hay un evento de literacidad. Por lo tanto, sujeto letrado, Paul G. Una persona llega a ser sujeto letrado cuando domina esos valores, las creencias y prácticas culturales. Sujeto letrado, aquí la noción no es el que más sepa, el que más estudio tenga, sino que dependiendo del evento de literacidad y la situación comunicativa, pues todos nos comunicamos, leemos y escribimos. Y usamos la lectura y la escritura según nuestra necesidad. Para ello, aquí aterrizamos un poco más los nuevos estudios de literacidad y aquí empiezan en el año 2000 ya entra Daniel Casani, Virginia Zavala, Judy Kalman y de hecho Patricia Ames, que no la menciono acá, pero ella es del Perú, y ella empieza con sus trabajos etnográficos a mostrarnos que la lectura y la escritura son prácticas específicas de las comunidades y se utilizan según sus necesidades. Entonces, Judy Kalman dice, literacidad son acciones concretas que realizan las personas para leer y escribir en su vida cotidiana, ¿sí? Orientados a fines comunicativos culturales específicos. Daniel Casani orienta la literacidad un poco más hacia los tipos de texto, hacia los géneros discursivos. Entonces él dice, la literacidad requiere no solo el conocimiento del código escrito, sino también la comprensión de los géneros discursivos. Aquí vemos el rol del autor, la intención comunicativa, el propósito comunicativo que está implícito dentro del texto. Y Virginia Zavala no lo confirma, leer y escribir tiene una finalidad social, ¿sí? Tiene que ver, integra pensamiento, texto y práctica. Hablamos de pensamiento porque conectan texto por los tipos de texto, práctica cuando empiezan a funcionar dentro de ese contexto.
El constructo conceptual, que es el aporte que se da, esta tesis da, que son las acciones narrativas vernáculas, lo tomamos desde Alfred Schutz. ¿Qué es la acción? La acción es una intención dotada de propósito. Y esto se configura muy bien con lo que plantea Rosanna Gubert, que es la narrativa. Ella, desde su labor etnográfica, ella nos dice, los participantes narran, pero nosotros no vamos a tomar datos, ellos no nos van a dar datos, ellos nos están contando, ¿sí? Sus experiencias, esas acciones, sus experiencias, ¿sí? Es muy importante, es una mirada que está dotada de significado culturalmente. Y lo vernáculo, aquí pues citamos nuevamente a Judith Kalman, a Zavala y a Casani. Son maneras de escribir informales que la escuela no incluye. Son la literacidad vernácula, a diferencia de la escolar, está fuera de la enseñanza formal y responde a necesidades culturales propias. Entonces, el constructo al que he llegado es: las acciones narrativas vernáculas son prácticas comunicativas situadas en contextos rurales en los cuales los sujetos, conscientes de sus intenciones y de su posición reflexiva, emplean relatos orales o escritos para leer y escribir identidades, memoria, estructuras de sentido compartido dentro de su mundo y de su vida cotidiana. Bien, aquí encontramos la diferencia entre literacidad digital, literacidad mediática y multimodal. La literacidad digital tiene que ver con las habilidades que tiene el sujeto para manejar todos los artefactos tecnológicos, poder ingresar a Internet, poder hacer uso de las herramientas. La literacidad mediática tiene que ver con comprender el impacto que tienen los medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales, y pues posteriormente esto da cabida a una lectura crítica de los contenidos que allí se ofrecen. Y la literacidad multimodal, que es el camino que yo estoy tomando, es la capacidad de producir texto, comprender, interpretar y combinar múltiples modos semióticos como texto, imagen, sonido, gestos para construir significados. Entonces, para dejar claro que la línea mía es multimodal. Bien, finalmente hablamos de la categoría paisaje sonoro. Aquí he traído a Schaffer. Él es uno de los precursores de esta categoría, paisaje sonoro, y él dice que está compuesto por 3 elementos fundamentales, que son la tonalidad de fondo, las señales sonoras y las marcas sonoras. Entonces, estos 3 elementos no son aislados del significado y se relacionan mucho con las acciones narrativas vernáculas, porque el sonido no es un adorno en el video. El sonido también tiene un significado, también tiene un valor cultural, y esos sonidos están dotados de significados y apoyan y también hacen parte del lenguaje para interpretar. Entonces, por eso estamos relacionando toda la parte, estos semióticos, ¿sí? Toda esta parte de semiótica social, ¿no? Para mirar las producciones de los estudiantes y que de alguna manera su voz también se escuche, que ellos también sean escuchados, que sus visiones del mundo también se plasmen en un nuevo tipo de texto. Y finalmente, pues la novedad, otra de las novedades en las que estoy trabajando es, yo les dije que como esta tesis tiene etnografía, pues quise fusionar etnografía multimodal desde el planteamiento teórico de Rosanna Gubert sobre narrativa y reflexividad y los modos semióticos de Chris Gunther, y pues estos son los momentos que he planteado. Ya pasamos el primer momento, que son las categorías de iniciación investigativa, que ya les conté cuáles. Vamos en el segundo momento, perdón, en el segundo submomento, que estamos recolectando los modos semióticos de los sonidos de Charco Rico, las imágenes de Charco Rico, los gestos de la gente de Charco Rico. Estamos en ese submomento y pues vamos a mirar más adelante cuáles son los resultados, y estamos pues a la espera de cuáles son qué resultados encontramos para analizar y pues de pronto en otra oportunidad poder socializarles a ustedes cuáles fueron esos hallazgos. Bueno, finalmente pues muchas gracias, esto ha sido todo, muchísimas gracias. Gracias. Y
Ha sido mais uma experiência encantadora. Estivemos em Brasília. Bom, eu gostaria aqui de destacar alguns pontos de referência na fala da Núbia Carolina. Primeiro, o impacto que nos causa quando ela comentou sobre as emoções que uma leitura pode gerar. Né? E aí toda a busca que ela faz, já que ela está constituindo também a sua tese de doutorado, também é uma revisão sistemática e que mostra o que tem sido feito em diferentes países do mundo, mas também grandes lacunas. E aí cita, né, uma prática de leitura de escrita ainda muito centrada na decodificação e que deixa de lado, muitas vezes, a possibilidade de trabalhar com uma multiplicidade de gêneros textuais, né, depois de alternativas de leitura, e também, ao mesmo tempo, desvincula essa leitura da própria realidade. Né? Então, a leitura não se faz uma leitura de mundo, da sua vida, da sua realidade. E nesse sentido, busca, né, então, ações em que essa realidade possa ser considerada e possa ser considerada a partir de múltiplos formatos, né, de possibilidades de leitura. E aí ela volta a referenciar aquilo que nessa tarde ficou muito forte, que é a voz dos estudantes, né? Ouvir esses estudantes. E aí, nesse sentido, transversalizar o conteúdo e escrever sobre a própria vida. E aí, uma questão muito bonita, né? Nessa busca agora, quando ela fala em vernáculo, em território, né? Conhecer os sons desse território, as cores desse território, a realidade, porque isso tudo pode ser um mobilizador da leitura, um mobilizador da escrita. Então, parabéns, muito obrigada, Núbia, por nos fazer navegar em uma pesquisa extremamente significativa e com uma relevância social extraordinária. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, claro que sí, muy amables. Muy bien, entonces nos despedimos por hora de Luz Dari, perdona, de Núbia Carolina. Luz Dari sigue conosco também, com nós outros também. E passamos agora ao momento da fala final, né, desta tarde,